Buenas tardes, vecinas, vecinos. Hoy día, lunes 29 de marzo del 2021, estamos con Juan Pablo Corbalán, arquitecto de la Escuela de Ingenieros de Génova, de Genève, Suiza, arquitecto de la Universidad de Chile, Master of Excellence in Architecture en el Berlage Institute de Rotterdam, Holanda, y candidato a doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es director de la Escuela de Arquitectura de la UTLA y decano interino de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción, UTLA, y además miembro de Super Sudaca. En esta entrevista vamos a abordar la temática de espacio, territorio y justicia social, los desafíos en Lo Barnechea. Antes de empezar con nuestra conversación, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también en nuestra página web www.cristobalrodriguezalcalde.com y en nuestro canal de YouTube recién estrenado, que es Cristóbal Rodríguez en Medios. También tendremos abiertos nuestros canales de comunicación para recibir sus saludos, preguntas y comentarios, así que todos sus aportes son bienvenidos. Estaremos mencionándolos durante esta transmisión. Para comenzar, Juan Pablo, ¿cómo defines el concepto de espacio y cuán diferente es a la idea de habitabilidad? Empezamos al tiro con las grandes preguntas. Primero agradecerte, Cristóbal, y también, como te mencionaba antes, felicitar la iniciativa que han tomado. Me siento muy representado de que pueda haber una voz en Lo Barnechea, y de nuevo también gracias por leer ese currículum que a veces no es fácil de pronunciar, y poder como conversar estos temas. Yo no veo, fíjate, una diferencia muy grande. Por supuesto podemos ir como a una como conceptualización académica, pero lo que justamente creo que es importante para todos nosotros como habitantes de Lo Barnechea, como habitantes de la ciudad, es entender que no debiese haber una disociación entre cómo habitamos y el espacio en el cual uno habita. Pareciera que ese espacio en el cual uno habita está determinado por reglas, por temas de dinero, son divididos y organizados por otras personas, y nosotros, en consecuencia de esas decisiones, quedamos ahí. Pero en realidad, desde el inicio, nosotros como seres humanos y como sociedad, no hemos manifestado en el espacio. Es una manera de generar nuestro entorno y de cuidarnos. Entonces, eso en los procesos urbanos, en los procesos de urbanización, a veces se pierden, y justamente puede haber una noción de que hay un espacio que es inhabitable, por ejemplo, o una vivienda que es inaccesible, o lugares donde no debiese haber construcción, y debemos preservar otras situaciones que también nos afectan, que es nuestro entorno, los no humanos, ¿cierto? Todo eso es parte de lo que entendemos como espacio, y es lo que justamente me atañe a mí, y lo que he ido como estudiando y aprendiendo con otros colegas vivos y no, y creemos que es fundamental para nosotros como sociedad, pero no solamente de expertos y académicos, sino de lo que define Andy Merrifield como este urbanismo amateur. Es que todos vivimos en la ciudad, por lo tanto todos deberíamos opinar de ella, y todos deberíamos ser los propios urbanistas de nuestro entorno, y eso yo lo veo representado en tus ideas, y creo que podría ser una buena conversación que podríamos sostener. A nosotros nos encantaría, y desde ahí preguntarte, ¿por qué crees tú que muchas veces el diseño arquitectónico obvia a las personas? Claro. Esa es una sensación, y que nos duele mucho a los arquitectos cuando la escuchamos, y la evidencia lo demuestra. Cuando vemos justamente las condiciones de poca habitabilidad, difícil acceso, la mala calidad de las viviendas, o más allá de las viviendas, de todo lo que es programático, de un colegio, de un lugar, una cancha, etc., efectivamente nos afecta, y en general como arquitectos vemos que no hay ahí algún tipo de conceptualización o trabajo de arquitectura. Entonces la pregunta más fina es, ¿qué pasó que los arquitectos no estamos involucrados? Las personas que supuestamente estamos dedicadas y entregamos nuestro tiempo, ¿cierto?, entero, y nuestra formación para entregar esa habitabilidad, pareciera que estuviéramos ausentes, y uno ve los resultados y dice, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Dónde están? Y es una pregunta bien difícil de contestar,
Y hay varias razones. Hay un tema justamente de políticas públicas, de qué se entiende, participamos muy poco los arquitectos de las decisiones que se toman justamente a nivel espacial. Hay otros intereses que priman por sobre la arquitectura, y al mismo tiempo no hemos marginado un poco los arquitectos porque hemos celebrado como aquellas excepciones que tenemos. Y una de las posibilidades que, con un grupo de arquitectos que lo mencionamos antes, que tiene una lectura un poco más crítica, que es Super Sudaca, y después ya llevado a una actividad académica, que es lo que me dedico recientemente, es con justamente los propios estudiantes y académicos co-crear con las comunidades estas situaciones en las cuales podamos conversar y eventualmente hacer un aporte conjunto a este espacio y recuperar esta condición de calidad que hemos ido perdiendo en tiempo, y participar nosotros, la sociedad, y no tener que esperar que sea un encargo de una persona con muchos recursos o algún tipo de construcción o edificio excepcional o un concurso, que hay muy pocos públicos. No hay una participación, como te decía al inicio, no hay una política clara donde podamos participar en las decisiones y poder justamente ofrecer a las comunidades una calidad de arquitectura. Por lo tanto, hemos tomado iniciativas propias y justamente dentro de la academia salimos de nuestras cuatro paredes, nuestra torre marfil, y vamos a las comunidades y trabajamos con las comunidades. Tenemos una visión distinta de que no somos comentaristas de la realidad. Queremos aprender de la realidad. Tenemos ahí un debate entre otros colegas académicos, pero queremos establecer esa relación dialéctica, queremos probar nuestras teorías con una comunidad viva y participativa, y que después nos devuelva esa experiencia, y después aprendemos en conjunto y volvemos de nuevo a afrontar la complejidad de lo que es los espacios hoy. Y eso ha sido una alternativa que está recién empezando, pero hay una luz de esperanza ahí también. Y en ese sentido, entonces, ¿crees tú que una de las fallas, o no, es que no me gustaría hablar de fallas porque yo jamás he diseñado un proyecto arquitectónico, pero ¿crees tú que tiene que haber también un seguimiento a estos proyectos arquitectónicos cuando forman parte de este sistema ciudad? Que solo se... Claro. ¿eh? ¿Y No quién se solamente podría encargar arquitectos, de eso? justamente. Fíjate, justamente, lo Arnechea hasta ahora no tengo mayores detalles, pero no he podido ahí como entrar a la experticia completa, pero está en un proceso de renovar su plan regulador, que es el instrumento que conocemos todos, y trabaja en una metodología que es calificar ciertas zonas, de nuevo, como se toma un territorio complejo y se dice, bueno, aquí y acá van a haber tales condiciones de edificación, tales posibilidades y tales temas de infraestructura. Y aquí y así vamos a desclasificar esto que era campo y vamos a meter acá otros programas, otras actividades, etc. Y vamos a socializar esto, entonces va a ser un trabajo parcializado sobre esa situación. A veces se llega a un acuerdo y sería todo el instrumento que tenemos. Y efectivamente tiene que existir, por supuesto, determinada por lo que se escribe en una hoja de papel, y se acuerda entre cuatro paredes ahí de nuevo, con algún brío de participación. Deberíamos tener una lectura mayor de la situación en general de lo que tenemos. No solamente, al final, el instrumento se transforma en el fin y no en el medio para poder como, llegar a una mejor condición de habitabilidad. Y ahí es donde, de nuevo, hay unas voces que son críticas y que ven que justamente esta metodología debiese tener un complemento, y que debería tener una gobernanza más local, que debiera ser más flexible también, debiera tener una posibilidad de retroalimentación, deben haber pruebas, acciones concretas que vayamos probando en el espacio, con pequeños proyectos justamente donde participan activamente todos los que están implicados, y eso puede dar un resultado para una organización mayor de cómo pretender generar esta habitabilidad conjunta que es una comuna. Entonces, ahí es donde creemos varios académicos, pero también nuestra experiencia con vecinos, con comunidades, que esta condición top-down que definen de una manera anglosajona, esta noción que viene desde arriba hacia abajo,
tiene que tener una correlación, ¿cierto?, desde abajo hacia arriba, el bottom-up. Ya se sabe que no es solamente ni lo uno ni lo otro, sino justamente esta amalgama que genera una tercera posibilidad más compleja, donde ciertas acciones puntuales determinan el tema mayor. Entonces, eso es algo que ya se sabe, hemos probado varios y da resultados, y donde los errores son la posibilidad de ideas nuevas. Y son errores acotados, y no esperar que la cuestión ya sea un error fatal, como la explotación de los recursos a destajo que ya después pierdes y no tienes capacidad de recuperar. Y eso es lo que queremos como afrontar, y creo que nos permite una posibilidad justamente más integrada, que no genere desigualdad y que preserve el medio ambiente para todas las futuras generaciones que vienen. Ahí, entonces, así calificarías la responsabilidad social de la arquitectura. Por supuesto, por supuesto. Y es algo que, como te decía en la pregunta anterior, es algo que todavía lo leemos, lo vemos de nuestros referentes, y por la condición en la que estamos, nos ha sido muy difícil a los arquitectos. Y han sido otras disciplinas las que nos han abierto los ojos. La geografía humana, por ejemplo, y el urbanismo crítico nos han permitido recuperar un poco esa manera de reflexionar. Está el trabajo del profesor Rodrigo Hidalgo sobre la vivienda, que es algo muy notable en Chile. Todo el tema territorial del profesor Federico Arenas también es muy importante. Nosotros también en la universidad tenemos un centro de producción del espacio que ha analizado, por ejemplo, la relación entre espacio y pandemia. Nos hemos dado cuenta que los vectores de contagios es el transporte, algo que podríamos haber manejado de otra manera. También hay una hipótesis muy dura que cuesta, pero que en realidad tu exposición o tu posibilidad de contagio depende directamente del UF metro cuadrado que cuesta tu vivienda. Porque ahí es donde depende si es que si tu vivienda cuesta menos, va a estar localizada en tal lugar, vas a tener que tomar tal tipo de transporte, vas a estar expuesto. Y si estás en otra UF metro cuadrado mayor, no vas a estar expuesto a esas condiciones. Entonces, tu vulnerabilidad y tu posibilidad de contagio está directamente ligado a tu vivienda y cuánto cuesta tu vivienda hoy en Chile. Y eso es una pena, y es algo que deberíamos afrontar, y es algo que deberíamos ver, y justamente como tú decías, como personas interesadas en los espacios, es algo que nos compete, y lo queremos como abrir y debatir en sociedad para buscar otras alternativas. Francisco Vergara y Carlos Aguirre han hecho un excelente trabajo en ese sentido. Muy bueno. Y desde ahí, Juan Pablo, ¿cómo es posible sociabilizar la idea que la vivienda es un derecho y no un commodity o un bien de mercado? Porque nosotros en Barnechea tenemos un déficit habitacional que alcanza el 40%, y tenemos el valor del metro cuadrado acá debe ser de los más altos de Santiago, junto con Vitacura y Las Condes, quizás un poco Providencia. Es que ahí está la esencia del problema. No debería ser un commodity ni bien de mercado, porque incluso la vivienda social hoy está dentro de los rangos de especulación de terreno. Y eso es lo que vemos ahora. Entonces, finalmente, la solución es parte del problema. Va a seguir esto. Y si tú ves todas las viviendas sociales que se han construido en la Barnechea, ya están todas modificadas al poco tiempo, porque el diseño y las condiciones en las que está, que promueve esta situación, incluso de muy buenos arquitectos, no son capaces de responder a las necesidades que tenemos para habitar. Entonces, ahí hay un paso anterior que tenemos que revisar, es cuál es el propósito efectivamente de la vivienda, y cómo debería entrar en este sistema. Por ejemplo, los holandeses, en algún minuto, tienen una planificación, cada década es una gran planificación, y revisan todo desde cero. Y algo que es interesante es que en algún minuto dijeron, ok, vamos a hacer una alianza público-privada para lograr abordar el tema de la vivienda y la vivienda social también. Y se dieron cuenta que al poco tiempo la vivienda social estaba financiando la vivienda de lujo en aquellos actores privados que invertían en esto. Y es algo que probablemente en Chile funciona tal cual. Entonces, lo que hicieron fue una decisión rápida, y ahí hay que, no todo, y tampoco es por hablar como colonialmente de que todo lo que está en estos países desarrollados es mejor. Yo creo que tenemos varias ventajas también, o podemos aprender de ciertos errores. Se dieron cuenta que había que cortarlo, y muy rápidamente dijeron, no, si tú vas a invertir en vivienda social, es solo vivienda social, pero no vas a manejar este flujo de dinero que salga hacia vivienda de lujo. Y eso cambió todo y mejoró. Y efectivamente, no es solamente la construcción de la vivienda, sino qué entendemos como sociedad, a quiénes prioriza eso, y eso es algo que está, una tarea pendiente que tenemos, pero
apenas la bajemos, yo creo que nos va a dar muchas posibilidades de mejorar lo que ya está, y en particular en Lo Barnechea, como tú dices, que está ese déficit, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. No es una comuna que, justamente, es una comuna que es grande, que es el potencial y el problema al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de posibilidades que permitirían una mejor como estrategia y aborde al tema de la vivienda. Nosotros desde ahí planteamos que debemos heterogeneizar Por la supuesto. población al interior de Lo Barnechea. Creemos Exacto. que tenemos una comuna que es demasiado segregada y esa segregación tiene, tiene entonces como resultado mayores niveles de inseguridad, trayectorias de vida que están intrínsecamente marcadas al lugar del que uno viene. Exacto. Preguntarte desde ahí, en tu experiencia, ¿hay alguna iniciativa que busque redistribuir el espacio dentro de ciertos, como en este caso una comuna? Porque nosotros tenemos todas nuestras viviendas sociales en torno al río Mapocho. Sin Claro, embargo, nuestra comuna llega hasta Farellones por un lado y hasta Colina por el otro. claro. ¿Crees que es un privilegio el que tenemos, pero que lo estamos viendo finalmente como un problema porque finalmente funcionamos bajo los criterios del mercado? Claro. Es que hay un trasfondo y un acuerdo nuevo que tenemos que lograr como, y sería muy atractivo que lo podamos plantear dentro de la iniciativa de lo que tú estás llevando, Cristóbal, porque queremos vivir efectivamente todos parcializados y todos llenos de muros y de guardias y de cámaras y de problemas y de diferencias, o podemos asumir que en conjunto, y de nuevo había esta metáfora que de nuevo usaban los holandeses, que era este modelo Polder, que era el modelo de cómo organizaban, y ellos tienen un tema de que el mar, ¿cierto?, está más abajo del nivel del mar, entonces se pueden inundar. Entonces, si es que yo quiero evitar inundarme, tengo que ponerme de acuerdo con mi vecino Cristóbal para que armemos el dique, porque si no, perdemos los dos. Y hoy está claro el diagnóstico que estamos perdiendo los dos. Este modelo insustentable y desigual no tiene posibilidades de seguir. Tarde o temprano esto, y efectivamente el modelo mercado se alimenta de crisis. Entre más crisis, justamente más se empieza como a reforzar y meterse en una especie como de enfermedad, como un virus efectivamente que nos cuesta sacar. Entonces, antes que sea demasiado tarde, hay que pensar en cosas básicas. ¿Te gustaría recorrer no sé cuántos tacos en la mañana para que tu niño vaya al liceo, al colegio a educarse? ¿O te gustaría que caminara? Y caminara seguro. Primer tema. ¿Te gustaría de nuevo estar encerrado y no sé qué, cuánto, y meterte a un centro comercial, lo que sea? ¿O te gustaría de nuevo caminar un par de cuadras y puedes obtener lo que necesitas? Y puedes conversar con alguien que tú ya conoces siempre. Lo mismo para la salud. ¿Quieres de nuevo irte a meternos a dónde, a un médico, o tienes uno ahí cerca? Y por último, si es más grave, podemos ir a otra parte. Entonces, son todas una serie lo llevo a una situación cotidiana, que eso es lo que deberíamos exigir. No son los expertos planificadores, urbanistas que nos van a dictar cómo queremos vivir en el fondo, sino sabemos que hay mejores y experiencias en todas partes del mundo. Hablamos incluso en Latinoamérica. Todavía en Argentina el colegio público es el mejor. Está bueno. Hay, por supuesto, otra. Y está bien, si tú quieres pagar más, no sé qué, pero es una verdadera libertad. Acá, el que tiene 1.000 pesos, el que tiene cero tiene que ir a un lugar. Y estamos todos los que estamos con cero, vamos a este lugar, sea para salud, para educación, etc. El que tiene 2.000 va a otro, el que tiene 1.000.000 va a otro. Nunca el del millón va a ir al de cero o al de 1.000. Jamás. No es una libertad, es una falsa sensación de libertad. Entonces, la idea es que tengamos de verdad la posibilidad de desarrollarnos en conjunto y cuidarnos como comunidad. Eso va a hacer que no haya más muros, eso va a hacer que no haya más asaltos, eso va a lograr como enfrentar todas las complejidades que tenemos como comunidad, que nos reconocemos en este espacio, en este caso en la comuna. Y desde ahí preguntarte, ¿cómo podemos entonces construir una comuna que sea sustentable en esta idea sistémica de ciudad? ¿A quién le corresponde? ¿Solo al municipio? ¿Solo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Solo a los vecinos? ¿Cómo generamos o regeneramos o reconstruimos este sistema? Uf, ahí está difícil y justamente ahí todos mis amigos geógrafos y todos les carga cuando uno llega y lanza algún tipo de proposición, porque hay que hacer un análisis muy profundo de los casos para poder como esbozar alguna idea. Pero me la voy a jugar y me retarán, y por último después puedo como complementar y aprender un poco más. Es lo que yo partiría por lo que estamos haciendo nosotros, es conversar sobre el tema, tratar de que
de nuevo, romper esa idea de que yo estoy sometido a esta situación. A medida que yo lo converse y justamente sienta que es mi derecho poder vivir bien, es mi derecho expresarme y usar la ciudad para que haya una condición para mis hijos, para mis amigos, para mis vecinos, donde yo pueda cuidarme y disfrutar con ellos. Tiene que ser un lugar que te inspire, tiene que ser un lugar que te motive. El entorno geográfico que tenemos en Barnechea es maravilloso. Y hay ciertos lugares, ciertos secretitos, ¿cierto? Que tú puedes obtener, pero cuando está amenazado porque alguien lo va a comprar y lo va a explotar a destajo, algo tenemos que hacer para entender qué estamos viviendo y no ser sometidos solamente a las decisiones de poco sobre mucho. Entonces, mi primera propuesta sería no lanzar inmediatamente el proyecto, la propuesta o los pasos concretos de esto tiene que organizarse así, porque yo soy... Miremos este tema. ¿Qué sensaciones te provoca esto? ¿Tú crees que te interesa la ciudad? ¿Te interesa poder eso? O lo mismo, quizás está bien, tú no quieres socializar con nadie y quieres tu propio oasis, ¿cierto? Dentro de tu casa y que nadie te moleste. Pero de todas maneras, tarde o temprano, un hijo tuyo o algo, tú vas a tener que interactuar, vas a tener que alimentarte, vas a tener que ir a trabajar a alguna parte. Y vas a querer recrearte. ¿Cómo quieres que sea eso? ¿Encerrado, pagando siempre cada lugar que tú tengas que acceder para poder disfrutar o hacer algo? ¿Vas a tener que pagar siempre? Ya, ¿eso es lo que tú quieres? ¿O todavía crees que podemos hacer ciertas cosas donde cuando nos vinculemos no tiene que haber una transacción de por medio? Yo quiero conversar contigo y no tengo que pagarte para hacer eso. Yo quiero salir en bicicleta contigo, no tengo que pagarte o pagar a alguien para que yo pueda hacer eso con un amigo. Y así sucesivamente. Entonces, yo partiría por eso, porque miremos nuestro entorno, veamos las posibilidades y que quizás nos atrevamos a plantear ideas de lo que nos gustaría, porque tenemos el derecho a hacerlo. ¿Por qué no? Sí. Hoy conversamos con Juan Pablo Corbalán, actual candidato a doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de Super Sudaca. Hace unos minutos comentabas el tema de la pandemia, el espacio. Desde ahí preguntarte, nosotros vivimos en una comuna que es demasiado desigual, si no es la más desigual de Chile, quizás hasta una de las más desiguales de América Latina, ya que somos vecinos del 1%. Preguntarte si crees tú que el concepto de vecino está en crisis. Sí, o vecindad incluso. ¿Se acuerdan de la vecindad del Chavo? La vecindad del Chavo, que justamente mis amigos de Super Suaca la utilizaron y la utilizamos mucho para hacer propuestas de proyectos urbanos, tenía esa situación de actores muy distintos. La señora solterona, de la tercera edad, que era ¿cómo se llama? La bruja del 71, la mamá soltera, el papá soltero, el niño de la calle. Todos convivían en un espacio independiente de todo lo que pasaba entre ellos, se cuidaban en el fondo. Y lo que le pasaba a uno, reconocían que afectaba al otro. Y eso es lo que efectivamente está en crisis, es no saber que lo que le pasa al vecino me va a afectar igual. Entonces, es mejor abordarlo. Y ahí donde justamente entra esta idea de poder como tomar conciencia de qué nos motiva para poder organizar este espacio y qué nos motiva para cuidarnos entre todos. Entonces, hay varias experiencias y lo que tú comentabas, como un ejemplo para llevar esto como una idea concreta. Uno justamente de estas actividades que está de trabajar con comunidades y la academia y los estudiantes, es que los estudiantes, por ejemplo, hacen su título construyendo su título y no simulando un proyecto, qué sé yo, un mega aeropuerto de no sé dónde, sino esa misma energía, incluso gastos de dinero, se abocan a un proyecto más acotado eventualmente, pero que tiene una correspondencia real, tiene una interacción real con personas, no unos monitos que uno dibuja y después ni se mueven. Acá las personas se mueven, se quejan, etc. Y uno de los proyectos fue con Jaime Rasuri, un estudiante que tuve de la Universidad de Finisterra, que trabajó en la quebrada del Cerro 18, que era imposible de cruzar a la nueva cancha de fútbol que estaba en ese minuto. Y entonces, porque todos los años llovía y el paso se rompía y cada vecino justamente utilizaba ese espacio que era público
a su manera. Entonces había un vecino que se dedicaba a arreglar autos, entonces tenía todos los autos ahí y lo arreglaba. A otro vecino que era la asociación, no me acuerdo de qué, de equitación o algo, algo como del Club de los Guasos, no me acuerdo, que andaban a caballo y pasaban con los caballos para arriba, para abajo, rompían todo. Había otro vecino que tenía el kiosco, pero nunca lo había el kiosco, entonces estaba el kiosco cerrado. Entonces, Jaime empezó a mediar con todos y a decir, hey, espérate, para que todos se reconozcan como vecinos, tú corre un poco tu auto para acá, tú este otro deja ahí, armemos el sendero, pongamos un tubo para que cada vez que cuando llueva, esta cuestión no se destruya. Y logró armar este sendero, ¿sí? Entonces se demostró que con un estudiante de arquitectura en el proceso de lo que duró ese semestre, en el fondo, un año, logró una persona congeniar a todas esas personas y a un resultado concreto y visible. Me acuerdo que le pusieron un montón de trabas en la municipalidad de entretenido, donde todo, había una cláusula en alguna parte que decía que lo que se construía públicamente en Lonechea tenía que ser rústico. Después le dijeron que tenía que ser verde, porque todo siempre estaba pintado verde. Entonces era muy bonito porque esas restricciones las tomaba Jaime y inventó un pavimento donde encontró cáscaras de nueces que de una industria botada y las mezcló con el pavimento y ya tenía lo rústico. Y después, para que se viera, agarró el verde, pero agarró el verde, no era flúor, pero era un verde agua, así que se veía desde un lado a otro, que indicaba que yo podía cruzar este lugar. Entonces, demostró que a veces ciertos dogmas, ciertas cosas que son meramente estéticas, se pueden transformar y se puede hacer que tenga un propósito, y el propósito esencial es justamente reconocernos como vecinos y que en conjunto podemos tener una posibilidad que nos beneficie a todos y nos permite trabajar, recrearnos, movernos de mejor manera. Acabas de mencionar esta suerte de barreras que pone el municipio a la hora de intervenir un espacio público. Y desde ahí preguntarte, en un ámbito que es tan desregulado como la vivienda en Chile, porque tenemos, por ejemplo, estas últimas soluciones habitacionales de 20 metros cuadrados, tenemos estos guetos verticales y tenemos casas que exceden el $1.000.000. Entonces es una cuestión que por donde uno lo mire carece de armonía. ¿Qué características tendría una dirección de obras municipales ejemplar para ti? Uy, esa pregunta es difícil, Cristóbal. Bueno, yo sabía que no iba a... de nuevo, voy a aventurar en algo, pero debe ser el canal que articule un poco todo lo que conversamos antes. La municipalidad debería tener primero como propósito, bueno, obviamente está sometida a ámbitos normativos, ¿cierto? Y legales que la sobrepasan, ¿cierto? Que vienen del ministerio. Pero dentro de sus facultades debería poder potenciar estas iniciativas que conversamos antes. Primero, de una campaña de socializar y saber y entender el entorno. Eso no cuesta casi nada. Son situaciones ya, ahora como conversar, ver. Después, explicar también qué instrumentos hay para que haya una real participación, pero no una caridad, sino que yo me involucre en algo que me interesa, que es el lugar donde estamos cohabitando. Entonces, esa municipalidad que articule eso y que logre también dejar eso como una situación permanente y no con el alcalde de turno o la situación de turno, creo que sería esa municipalidad exitosa. Porque todo lo que venga después, ya sea un proyecto grande, pequeño, etcétera, va a tener ese filtro, por decirlo así, va a tener esa lectura, va a tener ese estado de conciencia. Y no algo como que no me pertenece o es problema de otro, etcétera. Porque de nuevo, es boomerang, va a volver y me va a afectar. Yo no quiero vivir en una ciudad como estuvieron en algún momento en Colombia con leones, los vecinos con unos muros de 3 metros y atrás unos leones y unos tigres, y siempre se pasaba que después, pucha, no se dan ni cuenta y se comió a alguien que era de parte de la familia. No creo que nadie, aunque sea del 1% o del que sea, quiera eso. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Y la posibilidad es esa. Si nos ponemos de acuerdo, si vemos que esta desproporción, esta extracción de recursos a destajo, no nos va a hacer bien, no va a durar, no va a estar bueno para las generaciones que vienen después. No incluyen a los adultos mayores, porque es imposible que caminen. No acepta la diversidad de la sociedad hoy, porque vayan espacios de encuentro, donde finalmente
sabemos, es un tema científico, no hay una posibilidad otra que nos mezclemos como personas. Y esa mezcla genera, y lo sabemos en Chile, es súper fácil de monitorear. La gente más destacada en Chile ha sido gente que viene democráticamente destruyendo el territorio. Una persona del norte, una mujer, tiene un Nobel. Y hasta hace poco, que yo trabajo con ellos, los Punk Robots, ganan un Oscar por su corto, la historia de un oso. La creatividad, la capacidad, y así una historia de una mujer, etcétera, todo, Neruda, pero para lo que tú quieras. Tenemos un potencial democráticamente distribuido en nuestro país de esta creatividad y que nos haría bien disfrutarla en conjunto. Yo creo que eso es fundamental para que podamos como abordar como el primer paso estos procesos. Hay que saber cómo crear esos canales y comunicar con el otro. Y en esta democratización de los espacios, hemos hablado de inmobiliaria, democracia, sustentabilidad, sostenibilidad, inclusión. ¿Crees tú que es posible plantear la idea de tener una inmobiliaria de carácter comunal o una inmobiliaria de carácter regional que de algún modo u otro pudiese asegurar ciertos mínimos de dignidad en la construcción de viviendas sociales, que es una de las fallas o uno de los déficits que enfrenta nuestra comuna? Sí, y hay varios ejemplos, para no irse a la colonia en Uruguay. Hay una inmobiliaria, que es una inmobiliaria social, digamos, o sea, todo social en el fondo, una inmobiliaria incluso privada, afecta aspectos sociales. Y a veces se tiñe un poco la palabra, pero me refiero a una inmobiliaria que lo que afecta y tiene repercusiones es la situación de especulación y, como tú mencionaste, Cristóbal, de desregulación, como decía justamente el profesor Arenas, como el desordenamiento territorial. ¿Qué pasa? El metro cuadrado en Chile y en varios justamente estados de capitalismo avanzado como que estamos nosotros, si tú tienes un metro cuadrado y no haces nada, no existe ningún bien de la sociedad, porque el capitalismo uno, la idea es que la sociedad necesita, qué sé yo, lápices. Yo produzco los lápices en un lugar, traigo los materiales, no sé qué, debiera pagar justamente a todos aquellos que participan del proceso, y alguien va a necesitar comprarme el lápiz. Y yo lo voy a cobrar a lo que me compren las personas del lápiz. Y con eso tengo y participo en la sociedad y tengo mi ganancia. Está bien. Pero el metro cuadrado, tú no haces nada. Lo guardas ahí 10 años y genera una entrada. Hay una plusvalía sobre ese terreno. Hay una diferencia entre cuánto te costó y cuánto lo vendiste. ¿Por qué? Si no hizo nada, no hizo un aporte de nada, no hubo un lápiz ahí, no hubo un zapato, nadie lo usó, etc. Eso es algo muy raro. Y ahí está un poco la esencia de estos temas de especulación. Entonces, si una inmobiliaria, que justamente ahí está gran parte del negocio, porque hay gente que ni siquiera construye y vendiendo y comprando terreno, así hace su buen bolsillo. Y le interesa seguir así. Pero eso es lo que deberíamos revisar. En varias, justamente desde Uruguay hasta otros países, tú no puedes hacer eso en ciertas zonas. Tú no puedes tener un terreno vacío más de 5 años, te lo quitan. Entonces tú estás obligado a decir, si es que no hago nada en ese terreno, me lo van a quitar. Así que tengo que hacer otra cosa. Y es una ley, es una cosa que todos nos pusimos de acuerdo y estamos todos de acuerdo que si alguien no hace nada en 5 años, el terreno pasa al Estado. Ya, ok, listo. Y se acaba todo este tema. ¿Cuánto cuesta eso en plata? Y eso va de nuevo. Hay una situación de impuestos, que bueno, es todo un tema en Chile, por supuesto, pero son ideas así de concretas. Entonces, una inmobiliaria que tenga un propósito justamente de vivienda social, etcétera, etcétera, no puede especular. No puede especular. Y quizás hay que hacerlo como en Uruguay, que tú no puedes vender la vivienda justamente para evitar esa plusvalía, y tú la traspasas por otra vivienda o la heredas, etcétera, pero la usas, no es una moneda de cambio, no es un bien de transacción, que es como la bolsa, cuando tú, como ese paradigma máximo de estos edificios en Nueva York que están en la mejor ubicación, los mejores servicios, en una torre y arriba no vive nadie, porque ese departamento ultra caro se los van cambiando entre millonarios y sacando tajada cada vez que lo venden, y nadie habita el mejor lugar de la ciudad. Eso, ¿qué propósito tiene? Y eso es lo que Claro, deberíamos revisar. es solo aumentar este nivel de especulación, hacer que suban los precios, la Y que motivación ahí es la ganancia en corto finalmente. y que todos vivamos peor.
¿Qué sentido tiene? Entonces, Juan Pablo, esa perdón, dale temática nomás. deberíamos abordar para el tema inmobiliario. Cuenta. Desde ahí te quiero hacer dos preguntas. La primera, dentro de nuestro programa de gobierno comunal, nosotros planteamos la construcción de viviendas que no se pueden vender, sino que Ah, de algún modo u otro concesionar arriendos por una cantidad suficiente de años que le permita a nuestros vecinos y vecinas poder juntar plata para tener el pie para comprar una casa. Y desde ahí también regular de algún modo u otro el mercado inmobiliario, porque los arriendos en los Arnechea, por ejemplo, te cuento, una pieza con baño privado, 300.000 pesos, casi un sueldo mínimo. Entonces, ni pensar en comprarse una casa, por ejemplo, acá en el sector del Cerro 18, las casas, algunas parten en los 60 millones de pesos, ah, cosa que el grupo de gente que vive acá no puede acceder siquiera al crédito para comprar las casas donde son segundas generaciones. ah, Desde ahí preguntarte, porque esta palabra asusta a mucha gente, sin embargo, cuando hablamos de carreteras no hay problema, pero ¿considera la expropiación como un recurso válido para poder, de algún modo u otro, ponerle márgenes a este desorden en el crecimiento o en la claro, especulación? la expropiación es como la palabra, ¿cómo se llama? Prohibida, ¿no? También está tan satanizada como la inmobiliaria, pero como estamos en esta situación, la adoptó. Pero obviamente que es un instrumento a partir de lo mismo, que sea que el propósito, y justamente hay que aprender también de todas las experiencias anteriores, ¿cierto? Entonces, cuando efectivamente, ¿por qué? Habría que preguntarse por qué uno le tiene miedo a esa palabra o genera una reacción, etcétera. Es porque, claro, uno subentiende que es, aquí va a haber una especie como de abuso, ¿cierto? Donde yo ya no voy a ser parte del mercado, me van a sacar la cosa, me van a quitar, ¿cierto? Esta propiedad mía, privada, solo mía, ¿cierto? My precious. Ahí. Entonces ahí se produce esta distorsión que como conversamos antes, ¿cierto? Nuestra comuna, al tener esta variación tan grande, tenemos una lectura distorsionada, porque el ángulo que necesitamos para poder observar la película completa, necesitamos que sea una especie de zoom y al mismo tiempo ir como para arriba y para abajo todo el rato, porque la complejidad tiene eso. Entonces, si nosotros vemos que tal o cual situación, y lo hubo en las tomas originales, en muchos trabajos que hemos hecho con los barrios, particularmente en la Pincoya, hubo acuerdos de expropiación, llamémosle, o en realidad de cómo privados traspasaban los terrenos para propósitos de vivienda cuando habían tomas. Y eso fue un acuerdo entre los propietarios de los terrenos, el Estado a veces mediaba y las personas que iban a habitar. Y funcionó muy bien. Porque había un sentido en esta situación. Y no había, al contrario, ninguna condición de abuso o lo que sea. Entonces, es algo que, si bien está estigmatizado y genera como unas ciertas reacciones, es un instrumento que si uno lo ve en distintas partes ocurre todo el tiempo. Como tú decías, para una carretera funciona súper bien, pero si lo queremos hacer para otra cosa ya no. ¿Por qué no? ¿Cierto? Nosotros desde ahí nos vinculamos también en el ejercicio político, en intentar responder esa pregunta, ¿por qué no? Tocaste un tema que es muy sensible para la población de Lo Barnechea, que tiene que ver con las tomas de terreno. Sí. Nosotros creo que hemos sufrido, en primer lugar, un proceso de gentrificación importante. Cada vez estamos más acorralados en esta parte de la comuna. El pueblo de Barnechea se nota que ha disminuido su tamaño y entonces quedan estos como bolsones de periferia, la parte tradicional y después estas casas que son gigantes. Desde ahí, ¿cómo crees tú que se puede solucionar un problema tan complejo como es el de la toma de terrenos sin que los vecinos que son segundas o terceras generaciones de ese lugar tengan que abandonarlo? Claro. Es que Qué esa es la bonito. lógica. Ahí tenemos participantes. Yo creo que va a Sí, tener una opinión como no humano ahí. Es que es la misma lógica que hablamos un poco antes, ¿cierto? Entonces, los terrenos, al pesar de crecer de valor, de pronto para el que habita, se hace inabordables, ya sea como tenerlos como su propia casa, adquirirlos como bajo algún marco de financiamiento, se hace inviable, o todo el resto de los servicios se ponen tan caros que me tengo que ir. Y así se va expulsando justamente y se va generando esta brecha y esta desigualdad. Estos procesos de organización lo que hacen es eso, generar todas unas condiciones para que de pronto nos encontremos con esas brechas gigantes
y al mismo tiempo con una condición que estábamos antes y podía haber algún tipo de equilibrio o lo que sea, y de repente ¡prua!, ya no está, y es algo que se constata que ya es insustentable, porque se es o no es insustentable. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar estas situaciones, y ahí va un marco y de acuerdo político entre nosotros, donde justamente no puede haber lo que hablamos antes, una desregulación tan grande sobre los precios, sobre la vivienda, sobre estos fenómenos de gentrificación, o exponerlo en el mismo lugar. A veces pasa eso, ni siquiera que te echan del mismo lugar, ya de pronto se van generando situaciones en el cual te cambian de departamento y ese ahora vale el triple de lo que vale el tuyo, y después el de al lado también, y quedaste tú. ¿Y qué vas a hacer? Entonces va de que tener una situación peor. Entonces vas a tener que alejarte de los servicios, alejarte de todo lo que te costó probablemente una generación llegar a eso. Y ahí hay un tema. Y eso es un tema, bueno, justamente el profesor Hidalgo ha revisado harto eso de la vivienda obrera, que en alguna situación la vivienda obrera era una vivienda digna, pero ahora es imposible casi tenerla. Entonces, ¿qué hicimos ahí y cómo podemos resolver esto de tal forma que la crítica sería ahí, bueno, pero es que tenemos que seguir avanzando con los negocios, porque esto genera empleo, genera trabajo, ¿cierto? La construcción es muy importante, uno de las ¿cómo se llama? Rubros más sensibles y que efectivamente da empleo, etcétera, etcétera. Pero ¿a costo de qué? Claro. ¿Y cuánto puede durar esto? Además, se termina de construir la vivienda y el empleo se acaba. Y empieza Y este de otro nuevo, y siempre es círculo. precario, pues fíjate, es como cuando dicen, oye, muchachos, ¿qué pasa? Estamos en una situación de crisis, tenemos que ajustarnos el presupuesto. Oye, ¿cuándo alguien ha dicho como lo contrario? ¿Sí? Nunca he tenido como una situación que, oye, ¿saben qué? Estamos en una especie de abundancia aquí, ya relajémonos un poco, veamos cómo mejorar esto. En cuanto a temas espaciales, nunca, porque el otro es el interés. ¿Sí? Así que Desde ahí, tenemos que perdón. revisar esa parte también. Desde ahí quería preguntarte, por ejemplo, en nuestra comuna tenemos dos destacados proyectos uno es de Cristiano Undurraga, que es la Sí, ermita 1, 2 y 3, y el otro sí, es de Alejandro Aravena, de Elemental, que es la sí, ermita 4, las lomas 1 y 2. sí. Yo hace un tiempo leía una entrevista que le hacían a Eduardo Castillo Velasco, y él decía que el único defecto que encontraba ¿Ya? en su Villa Portales era el tamaño, que la había hecho muy grande. Ya. ¿Crees tú que este tipo de proyectos, que si bien son de vanguardia, buscan dar dignidad y nos enorgullecen en el exterior, Sí. muchas veces pasan por alto la cantidad de viviendas por sobre los problemas asociados Claro. a finalmente trasladar a un grupo grande de personas a otro lado nomás? Sí, tiene que ver con lo que hablamos antes. Justo, o sea, yo hacía un poquito de referencia ahí ahí se ve mi vivienda. A- 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 al paso anterior con los arquitectos. Porque el arquitecto puede ser genial, como los que citaste, ¿cierto? Son profesionales de todas maneras destacados. Pero hay un paso anterior, es que esta vivienda de nuevo entra en el mismo juego. Es una pieza que, a pesar de que hayan personas que están habitando ese lugar, ¿cierto? Está entre un mercado. Entonces, la vivienda social no tiene una diferencia con la vivienda de lujo que puede estar al lado. Las dos están bajo el mismo régimen. Entonces, tarde o temprano, por un lado, vamos a tener que esta situación se va a prestar para que yo empiece a hacer negocios con esto, ¿cierto? Porque no hay nada que lo impida. Y por otro lado, generalmente cuando llego bajo esas condiciones, porque de nuevo, nunca va a ser como, ¿saben qué? Tuvimos un gran logro en la comuna, por lo tanto vamos a hacer unas viviendas gigantes para las personas, súper cómodas, muy bien ubicadas, con los servicios al lado. Perfecto, no, que no hay plata, que el problema es ese, entonces veamos cómo hacemos una media vivienda, entonces siempre tiene que ser más apretado, entonces al final siempre la vivienda social va a ser la primera en sufrir, ¿cierto? Entonces, nunca están terminadas tampoco, pues. Entonces yo tengo que no hay servicio, entonces tengo que instalar yo la peluquería, o yo tengo que instalar el almacén. Pucha, acá afuera queda un espacio, mejor me lo apropio para poner el auto, porque además esta auto se está poniendo peor, porque como no estamos medio hacinados, hay problemas, llegó no sé quién, ya empezamos con los asaltos, ¿me entiendes? Entonces entramos en esa dinámica, porque obviamente este espacio no te está ayudando, independiente que tengamos a las mejores mentes tratando de resolver el problema de aquí a acá.
pero el problema no está de aquí a acá, el problema está antes. Y ahí es donde vamos a poder saltar. Entonces, ese es un tema que, si bien contamos con, yo creo que al revés, justamente ya contamos con esta experiencia. Antes de verlo, quizás podíamos cuestionar, si, bueno, si, ¿qué pasa si pidámosle a los mejores arquitectos de Chile que diseñen la vivienda social en las mismas condiciones que esa vivienda que a nadie le gusta? Y que los mismos arquitectos decían que, ay, qué mira, qué horrible cómo que están estas viviendas. Veamos cómo la diseñan. Y después nos damos cuenta que tienen los mismos problemas que la otra vivienda, que ya más fea, de acuerdo, estas serán más lindas en un principio cuando sacan la foto, pero después tenemos los mismos rollos, a tal punto que Ermita 1 y 2 son casi reconocibles ahora. Y tiene que ver, yo te diría, más que con la escala de cierto como que más grande, no sé qué, con toda esta organización como de un barrio, no de una vivienda. Y eso yo creo que Castillo Velasco lo tenía muy claro en todos sus trabajos que hizo después. Y una gran diferencia de línea con los arquitectos, con Aravena y Undurraga. Yo creo que Castillo Velasco tenía esa capacidad. Y justamente, bueno, vimos su implicancia. Entonces, entendió que había que pensar esta situación de barrio. Por eso probablemente se involucró más en política. Entonces, y es difícil para un arquitecto que quiere tener clientes por todos lados que se involucre en política, porque de momento que empecé a opinar, ya, pucha, el señor inmobiliario, este corporán no lo vamos a llamar para el edificio que queríamos hacer, no le gusta ahí, como que, entonces, pero no se trata de eso, no se trata justamente no se trata de ni lo personal, ni apuntar, ni nada, se trata de que el marco que justamente nos condiciona a todas, estoy seguro de todos los que citamos van a estar de acuerdo que lo revisemos, estoy seguro de eso. Y eso yo creo que ya merece una situación para acá, para nosotros por lo menos. Sí. Juan Pablo, antes de terminar, quisiera preguntarte si acaso crees que estos nuevos diseños urbanos deben estar necesariamente asociados a otras formas, por ejemplo, de transporte. Porque estaba leyendo, por ejemplo, lo del ensanche de Barcelona, tratando de entender también ciudades, no solo comunas. Claro. ¿Crees tú que se está como que dejando de lado estos nuevos medios de transporte a la hora de generar espacios que sean más sostenibles y sustentables en su relación con el medio ambiente? Acá en la comuna tenemos un paradigma bien interesante porque somos lo que se definió a diferencia de una situación urbana como el ensanche de Barcelona, ¿cierto? Donde hay una densidad, etcétera. Nosotros estamos en una situación lo que se podría denominar la ciudad difusa o Bransi decía la ciudad débil, donde en algún minuto, ¿cierto? El campo, ¿cierto? Se transforma en una posibilidad de los habitantes urbanos, ya sea justamente por la escasez de posibilidades al centro o porque, ¿cierto? Con el mismo precio de lo que yo pago ahí en el centro, tengo esta otra posibilidad acá afuera. ¿Y qué tengo que sacrificar? Mi distancia, por lo tanto, el transporte al cual tengo que recurrir. ¿Cierto? Entonces, obviamente hay una diversidad y tenemos que, ya está más que claro que tenemos que mirar mucho más localmente y paulatinamente etapas de transporte, tanto comunales e intercomunales. Y como tenemos una geografía mucho más amplia acá, y también estoy convencido de que todos estaríamos de acuerdo de que tenemos que preservar esta naturaleza que tenemos acá y tenemos que cuidarla. Entonces, ¿cómo podemos buscar una diversidad de medios de transporte que nos permitan hacer eso? Entonces, ¿cómo fomentamos bicicleta? Que ya a nivel, eso hay que reconocerlo, ¿cierto? A nivel ya céntrico de la ciudad, se ha podido, y hay todo un trabajo, hay trabajo intercomunal también, todo lo que se ha podido tratar de hacer el Mapocho pedaleable, etcétera. Pucha, el Mapocho pedaleable podría llegar hasta acá, sin ningún problema. Podríamos ir, todos nosotros, a todos estos trámites que estamos obligados a ir al centro de la ciudad, acá, agarro mi bicicleta, bajo, me conecto con el Mapocho y llego. Podría ser. Entonces, que Claro. todos los impuestos del TAC y todas esas cuestiones paguen un Mapocho pedaleable. O que tengamos sistemas de transporte que no ocupen combustibles fósiles. Y eso es posible. Los troles que estaban en Valparaíso todavía los usan en la mayoría de países y son eléctricos. No es Sí, tecnología nueva, no es como, hoy es muy caro, pero sí es tecnología súper vieja y disponible. Entonces, lo mismo, y el acceso justamente a todo nuestro patrimonio natural, ¿cómo lo organizamos? ¿Vamos a tener unos tacos tremendos de autos todo el rato o hay otras alternativas? Entonces, hay, por supuesto que hay. Entonces, ahí donde el espacio es creativo.
y no debería ser un espacio creativo para solamente rentar. Porque una vez que ya tengo una situación bien y digo, ya, y ahora quiero poner otro edificio más alto, más grande para ganar más plata, entonces destruyo lo que ya estaba bien. No, pues, deberíamos tener cuidado de decir, hagamos esto de otra forma. No tienes que destruir lo que ya está bien, veamos lo otro. Y desde ahí, ¿cómo se entiende la conservación de los espacios urbanos? Porque, por ejemplo, el día domingo estuvimos en la casa más antigua de Barnechea, 150 años. Genial. ¿Cómo Yo se lo conozco. sostiene eso en esta como destrucción con ganancias de corto plazo? ¿Qué podemos hacer para conservar también eso que forma parte de nuestra identidad? Claro. Entonces, ahí entran las típicas lecturas. Entonces, el propósito es que genere y rente, o este tiene otro propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que otras generaciones descubran esto, que otras personas sigan aprendiendo, mirando cómo fue esto, que aprendamos de justamente nuestra historia, de que disfrutemos de este espacio. Y probablemente a la larga eso genere posibilidades de ingreso, ya sea porque es una posibilidad para visitar, puede ser un tema justamente de turismo urbano o lo que sea, aunque el turismo también tiene su lado bien depredador a veces. Hay que ver, no es que hay que ir en contra de todos los procesos, tenemos que ver que estos procesos no sean injustos y desiguales, pero los procesos van a seguir y que los procesos de urbanización sean justamente esta fuente creativa que nos estimule para poder habitar ahí. Entonces, que ahí es donde es importante que veamos esa distinción. No es que nos pongamos y crucemos la vereda y digamos, ah, no, está todo malo, no, esto es que invierten, destruyen todo, no, es que mira, me da el patrimonio natural, no hay que tocarlo, no, 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 para nada, este proceso tiene que seguir, pero ¿cómo hacemos para que ese proceso no nos juegue en contra como seres humanos? Sí, nada más que eso. Y por eso me parece tan importante la voz que tienes tú, porque no es que estemos defendiendo una línea política o un partido estemos alineando, sino esto genuinamente nace de esa inquietud. ¿Cómo podemos conversar para que sigamos con este proceso? Si nadie va a impedir. Pero ¿cómo hacemos que no sea injusto? Que no destruya todo lo que está pasando, sino genere otras posibilidades. Y ese diagnóstico yo me atrevería a decir que justamente desde ya la experiencia, la teoría urbana, varias disciplinas, geografía, arquitectura, antropología, derecho, en fin, una gran cantidad de disciplinas, pedagogía también, porque son los espacios en el cual nos educamos y vivimos, y eso se nota. La salud también. Si hay un espacio insaludable, ¿por qué de repente el amigo que se fue a vivir a otro país, no sé qué, llega flaco y en forma? Y dices, ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Y qué pasó con la marraqueta? Bueno, no había marraqueta, y había un centro deportivo común ahí al lado, y había que pagar 1.000 pesos al año. Y había una cancha, y jugábamos, y nos inscribíamos, y listo. Entonces, ok, se paga, pero no una cosa que lo hace inaccesible, y es un espacio que propicia que tú y yo nos juntemos y que tú y yo tengamos otra cosa que hacer que estar solamente relacionados para una transacción, o como decía antes, como que lo único que es nuestro propósito en la vida es que tú y yo hagamos un negocio o algo así. No, o de repente sí, pero se da en otro tipo de conversación y se nos van a ocurrir ideas nuevas. Oye, ¿sabes qué? Inventé un nuevo tipo de, qué sé yo, de canopy público para transportar a las personas. Nah, mentira, no va a funcionar. Mira, ven a ver. Y de repente, oye, el primer canopy público que transporta personas. Y se genera un flujo de personas, de energía, de iniciativas Es distintos que desde. eso debiese ser la ciudad, lo que junta estas mentes y crean estas cosas, no un lugar donde vamos sacando hasta que no haya más y después nos morimos todos o nos tenemos que ir para otro lugar a depredar. Sí. Sabemos que eso ya no, hay que buscar la otra manera. Claro, al menos nosotros queremos intentarlo desde ese otro lugar. Sí, No solo por haberlo experimentado como vecinos, sino también, como dices tú, porque nadie nos puede decir cuál es la manera en la cual queremos vivir. Nosotros claro, queremos vivir en un lugar que sea seguro, un lugar en el cual tu lugar de nacimiento no determine tu trayectoria de vida. Tenemos ganas exacto. de redistribuir el espacio, de redistribuir las oportunidades, de acercar, que recién lo mencionaba, acercar la salud pública a los vecinos, le hemos puesto una comuna a escala humana.
donde no tengamos necesariamente que ir al centro de la ciudad para poder hacer trámites o conectarnos con lo administrativo, que es un problema que también tenemos acá en Lo Barnechea. Juan Pablo, desde ahí darte las gracias por la conversación de hoy. Espero que tengamos otra, aprovechando este aplazamiento de las elecciones. Y no sé de qué otra manera agradecerte, si nos quisieras contar lo último de tu trabajo, para poder cerrar, dónde te pueden encontrar nuestros vecinos, tus trabajos, y desde ahí también iniciar estas otras conversaciones que nos pueden vincular, quién sabe hasta qué punto en el ejercicio de la arquitectura y el urbanismo y pensar, de verdad tenemos la oportunidad de pensar afuera de la caja, entonces, ¿por qué no aprovecharla? Súper, te agradezco, Cristóbal. Bueno, en temas académicos, pueden ir justamente buscarme ahí y todo el equipo que componemos la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción. Ahí están estas ideas. Estamos tratando de que justamente la posibilidad de educar a las nuevas generaciones nos permiten aprender y crear otras posibilidades. Y por eso, como te decía, está esta academia práctica, donde te diría, incluso más lejos, los profesores, como en el caso que te conté de nuestro estudiante del Cerro 18, aprendemos. Entonces, ahí yo creo que hay una real madurez a nivel de lo que es universidad y academia. Aprendemos de estos fenómenos y seguimos esta conversación. Entonces, pueden ir ahí a la página de la Universidad de las Américas, la Facultad de Arquitectura, y también hay una página de Instagram, que es la Escuela de Arquitectura, y tengo también mi propio Instagram, JP Corbalán, ahí pueden buscar, y estoy vinculado en otros proyectos que tienen que ver con lo mismo. Entonces, ahí me pueden encontrar, no creo que sea tan difícil, y si no te escriben ahí de alguna manera nos arreglamos en los comentarios ahí abajo, y podemos verlo. Yo creo que es súper dispuesto a colaborar, y nuevamente, Cristóbal, te felicito por esta iniciativa, me parece de lo que tiene de genialidad y de genuino, es que es por un propósito que va más allá de, cierto, lo que conversamos un poco fuera de cámara, de ubicarse en un plano político en tal o cual trayectoria, sino que viene de la capacidad de tener esta conversación y esta posibilidad de transformación, para bien de todos nuestros vecinos y todos los que vivimos y compartimos este lugar. Muchas gracias, Juan Pablo, y tal como lo hablamos fuera de cámara, no sabemos cuándo, pero venceremos y será Sí, hermoso. exacto. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo poco a poco, pero ahí será hermoso. Estoy de acuerdo Sí. contigo. Que Y estén muy todos bien. Ah, los perdón. mejores deseos. Que estés bien Muchísimas también. gracias. Nos Gracias. vemos. Nos Adiós. vemos pronto. Chao. Chao, chao.